Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos. Como cada vez que nosotros convocamos a este evento que es Cóctel y Opinión, ustedes se hacen presentes, muchos veo caras muy conocidas que vienen cada vez que nosotros realizamos este tipo de eventos y les queremos agradecer mucho a las personas que es la primera vez que asisten a un evento del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Les quiero explicar un poquito de qué se trata esta organización. El IEP, como se le conoce al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, es un centro de estudios dedicado al análisis de la política pública, ya con 23 años de trayectoria, fundado por el economista Dora Ampuero, ya hace 23 años, con la finalidad de analizar la política pública ecuatoriana, con la finalidad de promover el debate de ideas en la sociedad, promover el pensamiento crítico de los jóvenes ecuatorianos para formar una mejor sociedad. La idea es promover políticas públicas dentro de un marco de libertad que son las que nosotros consideramos el camino idóneo para generar progreso, desarrollo, disminución de pobreza, la mejor forma de generar, la mejor forma ética incluso, moral, de generar prosperidad. Ya 23 años de trayectoria, no solamente organizando seminarios, sino a través de nuestras publicaciones, a las cuales ustedes los invito a que las lean, las critiquen, nos den sus comentarios respecto de las mismas. Nos pueden encontrar en nuestra página web www.iep.org.es, nuestra página web donde ustedes pueden encontrar un sinnúmero de artículos, publicaciones, nuestras publicaciones Ideas de Libertad, Análisis de Políticas Públicas, está Evolución y Cambio, bueno, en fin, Enfoque Económico. Son algunas de las publicaciones que ustedes pueden encontrar donde van a ver mucha información respecto a los temas económicos, sobre temas filosóficos, incluso también temas que tienen que ver con el tema social también. En esta tarde y noche lo hemos invitado a participar de este seminario que se denomina 14 años de dolarización. Nosotros consideramos, al menos en el instituto, donde se comenzaron a hacer los estudios que dieron origen a este sistema monetario en el Ecuador, que es importante recordar y reflexionar acerca de cuáles han sido las consecuencias, cuáles han sido los logros, cuáles han sido los alcances y cuáles son los retos que tiene el sistema monetario ecuatoriano con dolarización. 14 años de estabilidad monetaria, el periodo más largo de estabilidad monetaria desde que Ecuador es república. ¿Qué ha significado esto aquí para los negocios? ¿Qué es lo que significa esto para la actividad que ustedes realizan? No solamente la actividad empresarial, sino la actividad familiar, la toma de decisiones dentro de sus hogares acerca de la compra de bienes, acerca de comprarse un auto, una casa. ¿Qué es lo que ha significado el tener una moneda estable? Vamos a un poco a analizar todos esos temas de la mano de dos queridos amigos, expertos en temas económicos. Una de ellas es nuestra directora, la economista Dora Ampuero. Ella realizó sus estudios de posgrado en la Universidad George Mason de los Estados Unidos. Tiene una amplia experiencia y es muy conocedora de estos temas porque los temas monetarios a ella le apasionan. Entonces vamos a discutir un poco con ella al principio qué es su visión respecto de lo que ha sido estos 14 años de dolarización, y luego vamos a tener también la grata disertación de un experto en temas económicos, analista. Él es economista, máster en economía, miembro del Acuerdo de Cartagena, ex editorialista de los diarios El Universo, Expreso, El Telégrafo, entre otras actividades que él realiza también, que ha realizado también como empresario. Becle es el economista Bruno Faiduti, con quien en esta tarde y noche vamos a discutir. Teníamos un conferencista adicional que era César Robalino Gonzaga. Lamentablemente les extiendo las disculpas de él porque no pudo estar con nosotros en esta noche. Se tuvo que quedar en Quito, no pudo viajar a Guayaquil precisamente porque, al igual que ustedes que están muy interesados en los temas financieros y los temas monetarios, él también está muy pendiente de lo que está sucediendo en el sistema financiero. Hoy por hoy se está discutiendo, se va a enviar a la Asamblea Nacional un paquete de nuevas reformas al sistema financiero, lo cual preocupa mucho
a los bancos y por lo tanto en estos momentos se encuentran ellos reunidos discutiendo, y él nos ha prometido que de aquí en un par de semanas va a estar con nosotros en un evento que realicemos en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política para analizar ya no la dolarización, sino analizar cuáles son los alcances de esa reforma al sistema financiero, en qué nos afecta, cuáles podrían ser las consecuencias de esto. Es algo tremendamente importante que a todos nos va a afectar, que a todos nos va de alguna manera a trastocar en nuestro bolsillo. Entonces es importante estar pendiente de estos eventos. En estos momentos él se encuentra analizando estos temas y les pido también en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política mil disculpas porque me imagino que algunos de ustedes precisamente están acá para escucharlo a Bruno, pero también querían escucharlo a César Robalino. Bueno, vamos a comenzar con este seminario. El formato, primero van los conferencistas a dar su disertación y al final ustedes pueden emitir sus preguntas, comentarios respecto de los temas que se han analizado. Vamos a comenzar con la economista Dora Ampuero, como les decía, ella es directora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Ella además realizó su estudio de posgrado en George Mason University, en los Estados Unidos, en Virginia. Tiene una amplia experiencia, conoce mucho del tema monetario y es para mí un gusto y un honor tenerla aquí en el panel. Dorita, con ustedes, Dora Ampuero. Gracias, Roberto. No levante muchas expectativas, por favor. Así que aquí estamos con ustedes queriendo saber nada más que eso. Y verlos aquí reunidos, luchando contra el tráfico, parqueo y tantas cosas que significa venir ahora a una reunión en estos tiempos cuando hay todos estos problemas. Siempre me llena de mucho gusto y mucha emoción verlos, ver caras conocidas que una y otra vez, porque yo sí creo que nosotros somos parte del problema y solución del problema. Gente como ustedes que se preocupa, que quiere soluciones para todo lo que nos pasa, y para eso hay que estudiar y tomarse la molestia de estar sentado un buen rato pensando, discutiendo, debatiendo. Esos somos los que vamos a realmente, estos somos el futuro de la patria nuestra, de un mejor vivir para todos, ¿no? Así que los felicito por estar aquí y por ese afán que tienen ustedes de aprender, de discutir, de criticar, ¿no? Porque es a base de la crítica y del debate donde salen las buenas ideas realmente, ¿no? Realmente este es un día de celebración para nosotros, es un día de celebración porque son 14 años de dolarización. Cuando se hizo la dolarización, muchos pensaban que no iba a durar ni un año, inclusive nosotros. ¿Cómo se hizo así? Porque cuando hablamos de dolarización, hablamos de ponerle amarras al gobierno para que no imprima dinero. ¿Cómo es posible que a un leviatán, a un goloso, a un hambriento se le quite la comida cuando se le quite lo que más quiere, que es imprimir dinero, imprimir y aunque vaya perdiendo el poder de compra, no importa, pero seguir engañándonos con esas ilusiones keynesianas y tenernos así, como que hay gran riqueza cuando son solo papeles y papeles, ¿no? Entonces, por eso hoy es un día en el que estamos aquí, aunque algunos veo que quizás estaban muy pequeños cuando se hizo la dolarización, pero los mayores sí sabemos un poco lo que era no estar dolarizados. Fue el 9 de enero del 2000 cuando el presidente Nahuatl firmó el decreto dolarizando el Ecuador. Y en realidad podemos decir ya después de estos 14 años que la vida de los ecuatorianos cambió en muchos aspectos. La moneda ecuatoriana se convirtió de lo que era una fuente de preocupación constante, de estar pensando cómo iba a cambiar con respecto al sucre, de estar parado en las filas del Banco del Pacífico, del Banco, para ver cuánto podíamos
obtener por nuestros dólares y los queríamos cambiar en Sucre y viceversa, porque podíamos ver así que ahí estaba cambiando, que se seguía devaluando nuestra moneda. Esas cosas muy poco y ustedes jóvenes las han vivido. Nosotros sí, estábamos ahí parados en la fila viendo eso, ya esa preocupación no existe. Ahora los ecuatorianos sabemos que mientras el Ecuador continúe usando el dólar, podemos adquirir bienes directamente de cualquier parte del mundo. Tenemos una moneda fuerte. Podemos salir de viaje y no tenemos que andar cambiando otras monedas y todo, no. Nuestro dólar, nuestra moneda es aceptada en cualquier parte del mundo. Aunque todos los problemas que nosotros sabemos ha tenido el dólar, que se ha ido devaluando, que Obama ha impreso dinero y tiene ha ocasionado muchos problemas con toda esta expansión monetaria de Obama. A pesar de todo, sigue los Estados Unidos siendo el país más productivo, siendo el país de mayor cantidad de empresarios, que esos son el alma y vida de la economía. Siguen teniendo empresarios y esperamos que en algún momento ya algunos de los nuevos presidentes cambien de política en los Estados Unidos y dejen de emitir y todo, pero es un problema mundial, ¿no? Todos nosotros seguimos lo que pasa en Europa y el exceso de gasto público que cada vez es mayor, y para lo que muchos de ellos la solución es imprimir papel. Pero nosotros estamos ahora libres de algunos de esos problemas, de los problemas que tuvimos por el hecho de que estamos dolarizados, estamos libres de controles de cambio. Eso es una libertad importante, esa es otra cosa que tampoco ahora nosotros reconocemos y que lo hemos evitado los absurdos mercados negros de cambio de moneda. Esos razonamientos, ese cambio de moneda, los mayorcitos, que no son muchos aquí, pero sí podemos recordar en la calle 9 de octubre, cómo estaban los cambistas, ¿no? Cambiando allí, estaban con los billetes de dólares, nosotros íbamos con el Sucre. Entonces, todas esas cosas han pasado, y al principio no fue fácil, porque son cambios y los cambios son duros, ¿no? La gente se le era difícil aceptar, no podíamos entender cómo, y como por otra parte nos decían que estábamos perdiendo soberanía, que era malo tener esta moneda, que estábamos perdiendo nuestra política monetaria, discrecional, etc. Entonces, pero poco a poco la gente, y eso es un orgullo también de nosotros, que nos hemos adaptado al cambio, que vimos la forma de superar los problemas. Uno de ellos, me acuerdo tanto, era que apareció la tablilla. La tablilla, pues alguien se la ingenió y era para que nosotros podamos hacer el cálculo, porque no podíamos hacer el cálculo, ¿no? Si un aguacate había costado 25 centavos, ¿por qué ahora valía $5? O cosas así, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Pero poco a poco hemos ido entendiendo este proceso complicado de cambio de moneda, y de que ya el dólar en ese momento lo que hizo fue retratar lo que valía nuestro Sucre. Que por supuesto, siempre hablamos entre los economistas que estuvimos envueltos en el proceso de que se pudo ver, que 25.000 sucres por $1 era demasiado, que se pudo haber hecho con un dinero menor, 10.000 por sucres por $1, probablemente se pudo haber hecho, pero conocíamos tan poco. La discusión fue entre un grupo de personas, unos argentinos mediterráneos, un panameño amigo nuestro, cuando se tomó la decisión en una habitación dirigida por Mahuarte, y efectivamente se iba a hacer la dolarización. Este amigo nuestro panameño, que estuvo ahí en la reunión, él decía, no, ustedes están viendo una montaña, ya había gente del Fondo Monetario también, no van a poder con tanto, pónganlo menos, 25.000 es demasiado.
pero no le aceptaron. Pero la realidad es que estos 14 años, el Ecuador es el periodo más largo de una moneda estable, ¿no? Nosotros, realmente nuestra política monetaria, bancaria, ha pasado por todas las cosas en los años desde que yo nací hasta ahora realmente, ¿no? Pero nosotros entramos al patrón de oro, aceptamos el patrón oro como en 1882 y lo tuvimos hasta 1914, hace 100 años. 1914, cuando el gobierno ya dejó la convertibilidad y empezaron a usarse, y en esa época hubo la moneda libre, la banca libre, los bancos emitían sus propios cheques, eso nos parece cómo era posible, ¿no? Que sus propios billetes. Y eso es un tema que se ha vuelto a revitalizar, que se está hablando otra vez de volver a la moneda libre, al patrón oro. Todas esas cosas se están discutiendo fuera los ámbitos intelectuales, porque realmente la moneda es lo más importante que nosotros tenemos. Nuestro derecho de propiedad más importante es la moneda realmente. Entonces, cuando empiezan a hacernos, a emitir a inflación, a hacernos perder el poder de compra, como vemos a países como lo hemos sufrido nosotros, pero no tanto como lo están ahorita sufriendo Venezuela, Argentina, países que realmente han tenido un nivel de inflación altísimo. Ese es el robo más grande que le pueden hacer a los ciudadanos. Entonces, esta historia de nuestra dolarización, de la dolarización del Ecuador en el 2000 y que al año siguiente se dolarizó El Salvador también, realmente es una linda historia que todos nosotros debiéramos analizarla. A veces ya con los años se nos van perdiendo muchas de estas cuestiones, pero es bien importante porque debemos seguir luchando por mantenerla, porque realmente hay mucho deseo de quitarla. Sería lindo quitarla y empezar a imprimir moneda, ¿no? Entonces hay que luchar, hay que tener bien seguro, estar bien seguros. Y para eso tenemos que leer bastante economía monetaria, leer, ¿no? Yo siempre les recomiendo a los jóvenes y todos que lean mucho para poder entender el mundo en que vivimos y los problemas que tenemos. Así que, pero la dolarización no es todo, ¿no? La dolarización no es todo, si no aquí estuviéramos bailando de alegría. Desgraciadamente tenemos las políticas monetarias y tenemos las políticas fiscales y tenemos un gobierno que nos limita mucho nuestros derechos de propiedad, como el dinero, que es el derecho de propiedad más importante. Tenemos el derecho de propiedad limitado a cada momento, cada día. Abrimos una hoja de periódico cada día. Hoy día, por ejemplo, ¿qué salió hoy día? Hoy salió preocupación en Europa por normas ecuatorianas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos poniendo una serie de normas para evitar la importación de productos. Y el comercio es importantísimo. Esa es una de las cosas que nosotros teníamos la esperanza con la localización. Ahora sí ya no vamos a tener que estar cambiando moneda ya directo, ya no tenemos que hacer el triángulo, la triangulación, sino que ya tenemos nuestros dólares, nuestra moneda. Ahora podemos realmente integrarnos al mundo, integrarnos financieramente al mundo, porque esa es la segunda parte de la dolarización, para llegar a ser como Panamá, tener una banca fuerte, una moneda fuerte, créditos a largo plazo, pero créditos productivos, no estos créditos que damos a veces en el aire y que producen la burbuja que todos conocemos, que ha pasado en Estados Unidos, en Europa. No, un país serio, ¿no? Que realmente produzca y consuma lo que produzca y compre lo que quiera y venda lo que quiera y importe lo que quiera y exporte. Todo eso, pero que no. Cada día nosotros, y así está, lean el artículo hoy, hay todas las limitaciones, nos van a dar una lista de productos
lo que podemos importar y lo que no podemos exportar. ¿Cómo alguien sentado allá arriba, un grupo de gente, puede decidir por nosotros, por lo que nosotros queremos usar, la ropa que queremos ponernos, los zapatos que queremos ponernos, la vida que queremos llevar? Eso es la libertad, y es por eso por lo que nosotros luchamos. La libertad de cada uno, de decidir, parece que fuera algo tan pequeño, pero darle a alguien, o que se la tomen a alguien porque no le hemos dado nosotros el poder al gobierno de decidir por nosotros. El único poder que tiene el gobierno realmente es de defender nuestros derechos civiles, nada más, nada más. Y pare de contar, no se mete en nada más. Actuar como un árbitro en los contratos, eso es, ¿qué más? Pero ahora lo tenemos hasta en la sopa, ya no sabemos dónde lo vamos a sacar. Así que esta preocupación de César Robalino, por ejemplo, de su grupo, es porque están tramando toda una serie de cambios en el sector financiero que a todos nos afectan. Así que esperamos verlos en la próxima vez con César Robalino aquí discutiendo. Lean, interesen, traten de ver lo más que pueda de qué se trata esta ley y estemos preparados para el futuro, para seguir luchando por nuestra libertad. Para mí es un placer dejar en manos de Bruno, un gran amigo, un gran economista, y realmente un experto en este tema que les va a explicar muchas cosas que yo no pudiera hacer. Le faltó decir economista de altura. ¿Cómo es el inicio? Tal vez Dora... ¿Es necesario un micrófono? ¿Está grabando? ¿Cómo es el inicio? Tal vez Dora fue muy modesta, pero realmente gracias a este instituto, que era parte, sus miembros, Dora de Acuerdo, Enrique, tu padre, era miembro también del Foro Económico, y fuimos algunos miembros del Foro Económico. No solo habían economistas, sino también empresarios, no solo de Guayaquil, sino también de Quito. No recuerdo si tal vez hubo algún cuencano, hubo de otras regiones, pero sí, hubieron unos 4 manavitas. Y en ese momento, en esa época, previa a la dolarización, estábamos muy preocupados por la situación económica del país. Las cosas iban muy mal. El Ecuador venía de tumbo en tumbo políticamente. Se caía un gobierno, se levantaba otro y volvía a caer otro, hasta fraude. Y así se compone ese nuevo gobierno que era de Yamil Maguad, descomponiendo, ser un gobierno prácticamente entregado a los poderes y con manejo de muchos años al mismo grupo, la misma gente que venía manejando Banco Central y el Ministerio de Finanzas para algún tiempo. Entonces ya la situación no daba más en el manejo económico, se avecinaba una hiperinflación, así lo veíamos, y comenzamos a hablar, gracias por la gentileza del instituto de invitar a economistas como Paul Schuller, como Steve Manke y otras personas que nos decían, mira, hay que hacer algo. Ellos estaban ya el euro se estaba hablando, el euro se estaba por instaurarse. Creo que en 2000, ¿cuándo arrancó el euro? No sé si fue. ¿Ah? El euro empezó en el 86 en Europa con la Unión Europea. Implementándose poco a poco dentro. Claro, pero ya a funcionar el euro yo creo que fue alrededor del 99, 2000. Por ahí fue que se entra a implementar el euro como moneda y ya lo real, esta es una diapositiva que saqué de ahí del Banco Central, pero esa cifra es lo que se diría y lo comenzamos a sentir. Ya existía una dolarización de facto. Es decir, la gente ya no confía más
en el Sucre, porque se veía el tipo de cambio todos los días que iba variando. La pérdida de valor de la moneda de ahorro, de la moneda de transacción, de la moneda de uso de valor, era cada día mayor la pérdida de Sucre y cada día más importante el uso del dólar. Tanto es así que los empresarios negociaban su sueldo en dólares. Y la gran aspiración que hubiera sido todo empleado es tener la misma suerte del empresario. Porque el empresario no tenía que preocuparse si la moneda se devaluaba o no, porque su valor en el tiempo se mantenía. Y esta era la realidad. Ya estábamos cerca, pasando del 60%, cerca del 70%, en que los depósitos de la banca ya estaban dolarizados. El dólar, ¿qué es la dolarización? Simplemente una adaptación, una adopción de una moneda dura. Una moneda dura de un país industrializado. En este caso, ¿qué es lo que nos conviene o qué es lo que se presenta en nuestra área comercial, dentro de nuestra zona de comercio, entre nuestra área regional? La moneda más fuerte es el dólar. ¿Cuál era esta inspiración? ¿De dónde venía? De una teoría, la teoría de Robert Mundell. Robert Mundell, que es un economista, premio Nobel de Economía, que ganó el premio Nobel en 99, hablaba de que el mundo estaba cambiando tan rápido y que se estaba globalizando que llegaba un momento, inclusive que las fronteras no van a existir, sino que iba a haber una zona, región comercial, donde por facilidad de movilización de los empleados, de movilización de los comercios, tenía que implementarse una moneda. Y que lo más lógico que en el mundo las monedas iban a ser las que dominaban comercialmente en su región. En Europa se habló para no, ya sea por la variedad, por los enfrentamientos, para que no sea la libra esterlina, y como también había otras monedas estables y fuertes, Europa llegaron al consenso que tenía que ser el euro. Pero impulsado por Robert Mundell, por las teorías de Robert Mundell. Y creo que Robert Mundell mismo participó en la creación del euro. Y efectivamente se podía hablar en otro continente, el australiano, como el dólar australiano, en el Asia, el yuan, y por supuesto, pues en América, ¿qué otra moneda tenía que ser? Sino que el dólar norteamericano. Entonces la dolarización tiene esas bases, el fundamento de proponer la dolarización tiene una base teórica de libertad, en el sentido de de practicidad, es decir, si el dólar es una moneda fuerte, tan cerca a ser la plata o es un metal fuerte como es la plata o el oro, bueno, esto es lo más próximo a tener que comercializar con plata y oro. El uso del dólar es simplemente un medio de intercambio. En vez de estar haciendo trueque, lo utilizamos como una moneda, como un dinero de intercambio, una unidad contable. ¿Cómo sabemos la relación, cuánto vale este zapato frente a un camello? Si sabemos cuánto vale el zapato y cuánto vale el camello, se necesita una unidad contable. El dólar es la unidad contable y conservación del valor. O sea, ¿cómo ahorramos? ¿En qué ahorramos? No podemos ahorrar guardando zapatos, no podemos ahorrar guardando ganado, no podemos ahorrar guardando arroz, no. Tenemos que conservar algún valor, algo que valga en el tiempo y que nos sirva para cuando tengamos la necesidad de recuperar la moneda. ¿Por qué hago esta mención? ¿Por qué simplemente la dolarización y la adopción de un dinero que sirve para estas tres funciones? Listado de verdades sobre la dolarización. Es una limitante al gasto público. El Estado no puede gastar más allá de su apalancamiento. Es decir, puede endeudarse, pero tiene un límite. ¿Cuál es el límite del endeudamiento? ¿Hasta dónde te van a dar? Pues te están analizando también. Así como un cliente, el banco lo analiza a un cliente a ver si tienes apalancamiento más crédito, igual, al Estado lo están analizando.
es una limitante al gasto, el Estado no puede emitir dinero para gastar, ya no se cuenta con moneda nacional, entonces no tiene la capacidad para emitir dinero. El Estado puede acuñar moneda fraccionaria. ¿Cuál es el límite de la acuñación de las monedas fraccionarias? Es el deseo ciudadano de poseerla, pues. Usted no va a andar con los bolsillos cargados de moneda fraccionaria. O sea, usted tiene un límite. Yo cargo sencillo hasta que no me moleste. Más eso me lo cargo. O sea, que no pueden acuñar porque les da la gana, porque si no esas monedas se quedan ahí metidas. Ustedes recuerden que en algún momento quisieron forzar eso y dar los cambios en los bancos. Tal vez los jóvenes no recuerdan, pero en los bancos estaban forzando a que uno se lleve las monedas. ¿Qué es lo que querían? Trataban de emitir a través de la acuñación. Es imposible, es muy difícil. La gente reaccionó inmediatamente, decidieron esa política que habrá durado unos pocos días. Es un esquema cambiario monetario, quita poder discrecional al burócrata, porque no es un esquema. La mantiene su valor en el tiempo, es considerado como una moneda dura. Sí, se mantiene el valor con el tiempo. Da estabilidad financiera en tiempos de crisis. Sin tipo de cambio no hay referente negativo, hay estabilidad. La razón de la quiebra de la banca en esa época fue por un shock de confianza. ¿Y qué originó el shock de confianza? El referente negativo, que era el tipo de cambio. Se veía que se estaba devaluando todo el tiempo. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué? Y mis sucres que están en el banco. No, mejor lo saco y lo convierto a dólares en la calle. Pues. Y comenzó a salir la plata, el dinero. Amén de otras políticas como el impuesto a la circulación de capitales, que también empeoró la bancarización, pero ese referente negativo ya no existe. Ya tenemos la moneda dura. Se planifican mejor los presupuestos, corto y largo plazo, porque se mantiene su valor. Fácil calcular los presupuestos. ¿Ustedes se acuerdan cómo había que calcular antes los presupuestos? Meter el factor de evaluación, el factor de costo, indexar. Esto a veces te olvidas de indexar en una cuenta pequeñita y resulta que esa cuenta pequeñita se te comía las utilidades. Era complicado. Las falsedades. Subieron los precios. Oferta y demanda determinan los precios. Esto aquí no hay vuelta que dar. El déficit fiscal obliga a su salida. La dolarización es una decisión presidencial. Se sostiene por remesa de los emigrantes. La dolarización es una decisión presidencial. Se peligra sin reservas monetarias y sin dinero. La dolarización es una decisión presidencial. ¿Por qué repito eso? Porque todo lo que se dice aquí, que sí que el déficit fiscal obliga a su salida, que se sostiene por remesa de los inmigrantes, si no hay remesa no se sostiene la dolarización, si no hay reserva monetaria también peligra de eso. No, nada de eso es verdad. Esto está en facultad y está en la Constitución, el artículo 303, que dice que es el Ejecutivo el que maneja la política cambiaria del país. ¿A través de qué? Del Banco Central. ¿Quién domina el Banco Central? El Poder Ejecutivo. Entonces, es una decisión presidencial el cambio o no de la dolarización. No tiene nada que ver ninguna de estas tres cosas de aquí. Nos hace perder competitividad. Son las trabas al comercio internacional la culpable si perdemos competitividad. Lo que dijo Dora ahora, sí, tantas trabas, tantas quitadas de libertad, simplemente nos deja con las manos atadas para poder comercializar. Se perdió soberanía. Los capitales no tienen nacionalidad cuando fugan. ¿Qué soberanía? Si todo el mundo quiere proteger su dinero. Si hay un conflicto bélico en Ecuador o hay una guerra civil, usted verá dónde y cómo saca su dinero, y si lo saca en plata, en oro o como quiera, y sale del país
¿Dónde está la soberanía? Los capitales no tienen soberanía, porque nosotros somos libres de manejar como sea nuestro capital. Y eso es decisión de cada cual, dónde guarda, dónde acuña, dónde protege su dinero. Peligra por déficit en la balanza comercial. En dolarización, la balanza comercial es un referente contable. Y esto lo hago mención, muy importante, porque lamentablemente, otros economistas le están haciendo el hueco con ese comentario de la balanza comercial que le conviene al gobierno de seguir diciendo que hay un déficit en la balanza comercial. ¿Por qué? Porque en la Constitución está, pues, meter mano a todo el comercio. Está en la Constitución, que ellos pueden regular el comercio, de incentivar a las importaciones si ellos crean conveniente. Pero eso no quiere decir, porque está en la Constitución, que sea conveniente para el ecuatoriano o que sea conveniente para el país, porque antes no lo teníamos. Esas trabas, unos meses o unos días atrás no las teníamos. Las nuevas trabas que se están poniendo actualmente no las teníamos. Y los aranceles, si se lo han movido de un lado para otro, no lo teníamos con la nueva Constitución. La nueva Constitución es a partir del 2008, es decir, puede ser que esté en la Constitución la facultad, pero no necesariamente es lo que se debe hacer. ¿Y por qué le digo esto y hago hincapié en ese tema? Porque si la balanza comercial es negativa, significa que hay más importaciones que exportaciones, significa que alguien está financiando las importaciones. Y puede ser las transferencias de la gente que manda del exterior, o puede ser el mismo empresario que decidió traer su dinero que le tenía estacionado o ahorrado en el exterior para poder traer sus importaciones porque está viendo una oportunidad de negocio en el país. Entonces no es malo un déficit en la balanza comercial. Es un simplemente referente contable. ¿Y para qué nos ponemos a analizar si eso es bueno o es malo y dónde está el detalle, dónde está el problema? ¿Con qué motivo? Si ya en el momento que se hubo dolarización ya se separaron las cuentas del Estado. Los problemas del sector público son problemas del sector público. Los problemas del sector privado son problemas del sector privado. Pues. Si las importaciones son privadas, ¿acaso no son privadas? Cuando estamos hablando de las cosas del día a día, de los productos que nosotros vemos en la calle, son todas importaciones privadas. Las únicas importaciones públicas son las de los combustibles. Y eso es lo que no se ha analizado. Pero eso lo vamos a analizar anterior. Recuerden lo que hemos hablado ahí, y para que vean que la calentura no está en la sábana, la calentura puede estar por otro lado. Pero sin embargo, se quiere decir que el problema puede estar por el lado de las importaciones privadas, pero no está por ahí. ¿Qué ha pasado con la dolarización? Ahora vamos a hablar de los 14 años de la dolarización. La inflación llegó a 60,70%. Fue lo más alto, creo que en la historia del Ecuador, más o menos en la era moderna. Hasta ese extremo llegó. La hiperinflación era galopante. Entra la dolarización por un anuncio, aparte que nosotros, el Foro Económico, presionamos, eso se anunció en el periódico el 9 de enero del 2000. Salió un anuncio con 15 economistas firmantes, entre ellos Dora de Fuera, quien habla, y 13 más, ¿verdad? No, pero eran toda gente importante, economistas, entre esos Joyce, Franklin López, el colaborador aquí, Mauricio Morillo, López Abando, el hijo de López, Rómulo López, en fin, tantos economistas que hubieron allí, que esa publicación la tomó Maguad como una tabla de salvación para tratar de salvar su caída política, y adoptó la dolarización el día 10. El anuncio sale el 9, el 10 lo adopta y el 20 cae, porque ya era irreversible el malestar económico. Pero ahí están los resultados de la adopción de la dolarización. Ya la inflación es
2.70 no es bueno porque tenemos El Salvador que tiene mucho más bajo, casi cero. ¿Cuánto está ahorita El Salvador? Posiblemente muy cerca a cero. Es menos, es uno de los países de menos inflación en toda Sudamérica. Podría haber sido menor, pero en todo caso, eso es parte del efecto de la dolarización. La tasa de interés activa. Red referencial interbancaria en Sucre llegó a 152%. Yo me acuerdo haber colocado en algún momento los ricos, que era dinero en la noche, a 200%. De un día para otro, esas eran las tasas interbancarias. En promedio cerró al 152%. En dólares era 21,49%, más o menos referencialmente lo que había. Y puse 8,17% porque eso es lo que está referencialmente en los libros del Banco Central como una tasa referencial activa referencial. Pero eso sabemos todos que no es la realidad. Aquí hay una tarea, y se la estaba dejando esa tarea a César Robalino, de que todos conocemos que la tasa de interés depende si eres corporativo, si eres comercial y si eres una tasa personal. Si es una tasa personal de tasa de interés de tarjeta de crédito puede estar alrededor del 15%, tal vez un poquito más. Pero si es una corporativa puede estar 10%, 10, 11, 12%. En fin, allí hay una tarea inconclusa en la dolarización. Y está inconclusa no es porque a la banca le falta competencia, posiblemente sí, le falta competencia. Hubiéramos querido que haya 120 bancos de primer orden como hay en Panamá y no los mismos bancos que después del colapso bancario de 41 bancos que ahora hay alrededor de 20. Entonces hubiéramos querido que... Pero esas políticas no las formamos nosotros, no las forma la banca. Yo no estoy en la banca, pero no las forma la banca. Esas políticas están dirigidas, como dice Dora, y son preocupantes porque siempre están siendo ajustadas y tratando de ver cómo ponerle más freno a la banca. Y eso ahí quita en cierta forma la actividad bancaria, el crédito, desincentiva el crédito y crea incertidumbre hacia el futuro. Es decir, cuando ustedes dicen hay plata en los bancos pero no estamos operando porque no tienen certidumbre de lo que pueda pasar por todos estos cambios de política constantes. Entonces la tasa de interés no es, olvídense que sea 8,17, que puede ser más, pero notablemente mucho menos de lo que existió. Y se puede mejorar mucho si no hubiera interferencia de las autoridades. Las captaciones, que es una demostración de cómo creció la bancarización, la banca privada, de más o menos de 2.400 millones a 20.500 millones, alrededor. Un incremento del 746% en estos 14 años, a una tasa promedio de 53% al año. Eso es sumamente significativo. Esto es efecto de los 14 años de la dolarización. ¿Y por qué tomo la captación? Porque estamos hablando que es la dolarización, el uso del dólar. Entonces, ¿dónde hay que revisar? ¿Cuáles son las cuentas que hay que revisar acá? No es un modelo económico, no tenemos que ir a ver cuánto fue el Producto Interno Bruto, cuánto fue la reacción, porque eso está ligado a otros factores de política económica. No, estas son políticas netamente concernientes a la dolarización, lo que ha ocasionado la dolarización, la bancarización, de cierta forma. El crédito subió al 683%, 49% anual. Cifras sumamente importantes. Comercio exterior, 612%. ¿Por qué digo comercio exterior? Porque para mí el comercio exterior es una sumatoria de exportaciones más importaciones. No es una suma y resta. Ese es el comercio exterior. Sumar exportaciones más importaciones. Si eso, la tendencia cualquier es positiva,
Adiós, gracias. Estamos hablando, estamos transando en el país y estamos transando con el mundo. ¿Por qué no tenemos que preocupar si las exportaciones son más o las importaciones son más y las exportaciones son menos? No, en el tiempo hay que medirla. ¿Y cuál es la medición en el tiempo? 612% y 44% anual lo que ha crecido. Vamos a hacer un análisis de las exportaciones. Ese es ya hablamos de comercio exterior, pero hablemos sobre la exportación. En las exportaciones en la década de los 70 eran apenas acumulados, eran totales, eran de 11.987 millones en toda la década. Esas fueron las exportaciones de toda la década. Versus a 24.151, un incremento de 101% de la década de los 70 a la década de los 80. Una variación del periodo del 77% y una variación anual promedio del 8%. Más exactamente 7.7% anual en los 10 años. En la década de los 90, diríamos, bueno, qué buena década para las exportaciones, 17%. Las políticas de integración también pesan. En esa época se aprobó el arancel externo común. En el año 95 entró en funcionamiento y con esta apertura comercial entre los 5 países andinos, a mí me tocó, por suerte, liderar esa apertura comercial. El incremento fue tal que Colombia llegó a ser el segundo país más importante de las exportaciones después de los Estados Unidos. O sea, después, el primer país. Después de los Estados Unidos, Colombia es el primer país no sé ahora cómo estará Colombia en la cuestión comercial, pero ese es el gran motivo de por qué un crecimiento tanto. No crean que es por la época o la era de la devaluación, porque esta era también fue muy devaluatoria. Aquí hubo bastante devaluación de la moneda, igual que acá. Esto es más por la apertura comercial. Acá en tal caso, en la década 2001 al 2010, comienza a haber trabas en comercio. Acuérdense la para arancelaria que le pusieron a Colombia en 2007, o 2007-2008, por eso. Y comenzó a desintegrarse la comunidad andina. Ya Venezuela se abrió, ya comenzó a flaquear la comunidad andina, es decir, la política de intercambio entre los países andinos y con el resto del mundo comenzó a trabarse. Pero de todas maneras, con la traba y todo, ¿qué cambio representa si el incremento en la exportación ha sido un 8% anual? Versus antes de la dolarización de 8% y acá 17% que sobresale. Entonces uno diría, bueno, nos ha ido mal con la dolarización, con las exportaciones, que antes teníamos un crecimiento. No, yo diría que es muy prematuro tratar de comparar de que si la devaluación ayuda a la exportación. Yo creo que no. Simplemente una devaluación lo que hace es empobrecer al ciudadano, al exportador, porque recibes menos. Al devaluar tu moneda nacional, recibes menos de la moneda dura por tu esfuerzo de la producción local. No es una medida de promover la exportación, es una medida de empobrecimiento del exportador. Entonces, yo diría que esto no es susceptible de un análisis porque las políticas de comercio exterior han sido muy variadas. Es muy difícil atribuir a qué política favoreció y qué política no favoreció. Pero sí sabemos que aquí esta década fue un poco más restrictiva que la época de los 90 en el trato del comercio exterior. Las exportaciones no tradicionales, sí es importante. En las exportaciones no tradicionales, es decir, olvídense de las exportaciones no petroleras, porque las otras eran
las no petroleras, las importantes, las no tradicionales crecieron alrededor del 28%. ¿Afectó la dolarización el crecimiento de las exportaciones no tradicionales? Yo creo que no. Yo creo que ha favorecido, porque tenemos una tasa promedio del 28%. Y en esos 14 años ha crecido en 393%. No afecta, definitivamente no afecta al comercio exterior. Las importaciones, ¿por qué les digo que la calentura no está enlazada? En combustibles y lubricantes, ahí está el gran crecimiento promedio. Desde el año 98 al 2013, del 18%. Del 18%. Entonces, ahí hay un rubro diverso, una cuestión muy pequeña, que no es menos del medio por ciento, que no lo puse allí para facilitar el cuadro. Claro, eso crece muy altamente, pero no es comparable, no afecta el análisis, porque es una cosa muy pequeña, pero acá en bienes de capital, a un crecimiento del 9%, en materias primas del 2%, viene el consumo 8%, en promedio total un 10%, pero esto es lo que... ¿Dónde se maneja esto? La cuenta pública. Esta es de la balanza comercial del sector público, no es la balanza comercial del sector privado. Estos son artículos de consulta que se ha escrito en el Faro Económico. Ahí te dicen también uno en caricatura, dolarización en caricatura. Antes de terminar quisiera, entendiendo el TLC, ahí pongo un ejemplo que vale explicarlo, de por qué yo considero que el comercio exterior es una sumatoria y no una suma y resta. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa? Que si es que hay un déficit en la balanza comercial como hay actualmente, pero descubrimos que ese déficit en la balanza comercial lo ocasiona las transferencias del exterior. La totalidad de ese déficit comercial, 1.000 millones, 1.500 millones, lo que sea, son la totalidad, las transferencias que están en 3.000 millones y que la mitad de esas transferencias que vienen al Ecuador, el ecuatoriano que recibe esa plata decide que la mitad de su dinero es para gastarlo en productos nacionales y la otra mitad para gastarlo en productos importados. Es decir, está colaborando esa transferencia en la importación de productos importados porque está haciendo ese producto importado demandado aquí en el Ecuador. La transferencia de dinero del exterior está demandando las importaciones y eso está ocasionando el déficit en la balanza comercial. Está clarísimo. Yo soy la autoridad pública o la autoridad monetaria y quiero restringir y corregir la balanza comercial y quiero tener una balanza comercial positiva, de superávit, es decir, más exportaciones y menos importaciones, es decir, al revés de lo que está reflejado ahora. Entonces, lo más simple sería prohíbo las transferencias, pues, para que no haya dinero que presione más importación, ¿no es verdad? Siguiendo esa lógica, ¿no? Que ya no transfieran dinero, prohíbo que manden dinero, ¿ya? Y así, pues, por ese momento, ya como ya no mandan dinero, ya no hay presión, pues, para importar más. Y se balancea la cosa, balanceo la balanza comercial. Yo les pregunto, ¿cómo estábamos primero? ¿Con las transferencias con déficit o sin las transferencias y equilibrada la balanza comercial? ¿Tienen claro el ejemplo? ¿Lo tienen claro? ¿Sí? ¿Cómo estamos mejor? Indiscutiblemente con las transferencias. Porque el dinero está entrando, pues, está viniendo y se está transando. Algo se está quedando y el resto está mejorando el estándar de vida porque el ecuatoriano quiere mejorar su producto importando algo de mejor calidad. Algo que no lo encuentra aquí.
ese producto lo está facilitando para algo de su estándar de vida, su mejoramiento de vida en el país. Indiscutiblemente, es un reflejo contable, no tiene nada que hacer en dolarización. Preocuparnos qué está pasando con la balanza financiera o qué está pasando con las otras cuentas de la balanza de pago. Eso es un absurdo. Ese problema es para las cuentas públicas. Ustedes que están gastando y quieren gastar el dinero, preocúpense ustedes su cuenta pública. El sector privado debemos tener la libertad para manejar las cosas privadamente y no se interfiera en el comercio exterior ni en una u otra cuenta, ni de transferencia ni de transferencia. Muchas gracias.